bienvenido a Altas Vibraciones. Esta semana te invito a que te preguntes, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? ¿Hacia dónde va mi vida y cómo la quiero dirigir? Esto de alguna manera nos puede llegar a generar un poco de conflicto porque la mayoría de las veces, pues, tenemos como claro qué es lo que nos gusta, pero no sabemos si queremos dedicarnos a eso. O bien, sabemos a qué queremos dedicarnos, pero no es algo que nos permita poder vivir de una manera decorosa o de la manera en la que estamos buscando. Por eso, el día de hoy nos acompaña Alexis, porque él es una persona experta en poder desvelar en cada ser humano cuáles son realmente esos talentos que tenemos en lo más interno, en lo más profundo, que están ahí escondidos, que viven habitándonos en el día a día, pero que a veces nos da, si no, un poco de fiaca, a veces tenemos miedo de tocar la puerta y decir quién vive allá adentro. Así que, Alexis, bienvenido a Altas Vibraciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yoyo? Muchísimas gracias por la presentación. Y pues aquí justamente estamos para eso, como tal, para la gente que no tiene gusto de conocer, pues yo les puedo hablar en cómo descubrir sus talentos, cómo potenciarlos, cómo comunicarlos, e incluso también hasta cómo poder monetizarlos. La realidad es que es un tema súper importante y que pocas veces se toca y que desafortunadamente tanto nuestra familia y tanto como nuestra escuela, en lugar de llevarnos hacia un camino para poder descubrir quiénes somos, al contrario, tratan de meternos información, tratan de meternos patrones, tratan de meternos formas de pensar que son súper contrarias a nuestros talentos. Entonces, técnicamente por eso es que compartimos este tipo de contenido en nuestras redes y pues va a ser un gusto platicar contigo. Oye, pues la verdad es que esto que dices a mí me hace mucho sentido porque yo he escuchado en algunas pláticas, ¿no? Familiares o con amistades, no sé, ahora o años atrás, ay, mi hijo va a ser abogado como su papá. Entonces yo creo Sí. que eso es lo primero que a una persona la frena para poder descubrir su talento, ¿no? O sea, hasta donde creo, pues es algo que ya es como una piedra que llevas cargando porque si querías dedicarte a, no sé, a ser pintor o a ser chef, pues ya tu papá o tu mamá que tienen una profesión consolidada te están orillando a que tú decidas hacer algo diferente, ¿no? Sí, eso es un tema súper importante que tenemos que considerar al momento de buscar quiénes somos. ¿Por qué? Mira, a esto yo le llamo como que mal de los ojos incorrectos, ¿no? ¿Cuáles son los ojos incorrectos? Mira, tu mayor virtud puede ser vista como tu mayor defecto ante los ojos incorrectos. Como bien te Wow. comento, si nosotros venimos de una familia de puros doctores y de repente tú tienes un talento, tienes una pasión por la parte artística, pues obviamente vas a ser ese bicho raro, ¿no? Te van a ver como mal. Y al final del día es eso. Nosotros nos dejamos llevar por la opinión de las personas que hay. Nosotros, generalmente, desde nuestra niñez, nos dejamos influir por cuatro personas. O sea, adoptamos creencias y formas de pensar de estas cuatro personas. Número uno, personas que nosotros amamos. ¿Va? Personas que amamos como quieran, como mamá, como papá, como la tía Juana, la tía Chona, todos ellos, ¿no? Al final del día, todo nuestro sistema familiar, personas que nosotros amamos, técnicamente es como métanse en tu cerebro, no pasa nada, creo en ti porque te amo, ¿va? Formo mi idiosincrasia, formo mi personalidad con base a ello porque te amo. Dos, personas que nosotros respetamos. Ejemplo, siempre se nos enseñó a respetar a la maestra, ¿no? Al maestro, se nos enseñó a respetar la autoridad, todo ese tipo de personas al final del día también entran en nuestro cerebro. Después vienen las personas que admiramos, como algún artista, alguna celebridad, incluso hasta personajes de alguna caricatura, todo este tipo de cosas nosotros vamos absorbiéndolo en nuestra mente. Y por último, las personas que nosotros tememos, las personas que nos llegan a provocar algún tipo de miedo. Entonces, si yo soy una persona buenísima para la parte artística en un linaje de doctores o de abogados y me ven como bicho raro, como yo los amo, yo tengo que cumplir con mi patrón de los amo. Entonces, aquí el cerebro entra en un conflicto de hago lo que me gusta o dejo de amar a mi familia o dejo de amar a mis papás. Entonces, aquí es donde tenemos que estar súper conscientes de hago lo que hago porque estoy convencido de lo que hago
o hago lo que hago por hacer feliz y cumplir la expectativa de alguna de estas cuatro personas. Oye, pues tienes toda la razón, porque esto pasa siempre, sobre todo a edades muy tempranas, ¿no? Incluso, o sea, a lo mejor me salgo un poco de contexto, pero por ejemplo, en un divorcio, ¿no? De padre y madre, aunque el niño se quiera ir con el papá o se quiera ir con la mamá, a lo mejor para no dejar solo al papá o a la mamá porque considera que se va a sentir mal sin él y ser solidario, entre comillas, pues termina siendo algo que no quiere o que no le guste para no sentirse rechazado, mal querido por un miembro de su familia. Y es esto lo que tú estás diciendo, ¿no? En un sistema familiar donde y yo creo que es lo más usual, ¿no? Es el que se me ocurre en este momento. Por ejemplo, los abogados. El bisabuelo fue abogado, el abuelo fue abogado, el papá es abogado, el hermano mayor es abogado, entonces el hijo más pequeño pues va a ser abogado. Y en el momento en el que él dice, oye, no sabes qué, a mí me encanta porque me encanta, o sea, todo el tema del arte y voy a estudiar, no sé, arte, o sea, quiero dedicarme al arte italiano o al arte durante el periodo renacentista. ¿Cómo? Pero no vas a vivir, te vas a morir de hambre, ¿de qué vas a vivir? No puede ser, toda tu familia tiene una súper carrera, hay un despacho, ya tienes trabajo ahí, ya te está esperando, o sea, una serie de acontecimientos para garantizar incluso tu tema económico y cuando dices que no, pues se genera un conflicto y creo que eso es lo que nos estás diciendo hasta este momento, ¿no? Que cumplimos mucho con las expectativas de los demás, tratando de ser solidarios sin ver realmente lo que nuestro corazón nos está diciendo en el momento. Exactamente, y justo una de las cosas que tenemos que estar previniendo es algo que yo llamo los bloqueadores de talento, ¿no? Que son, en pocas palabras, sistemas de creencia que limitan, uno, el que nosotros descubramos nuestros talentos, y dos, que limitan el que nosotros desarrollemos nuestros talentos. O sea, para esto yo cuento una historia que es como la historia de Miguel, por así decirlo. O sea, digamos que había un músico que se llamaba Luis Miguel, y el cual era increíble para tocar la guitarra, era buenísimo para cantar. Y el contexto familiar de esta persona era que su papá era el principal proveedor económico. O sea, si tú le preguntabas al señor qué era lo que lo hacía sentir con vida, era de estar trabajando y estar generando y estar proveyendo para su familia. Ella realmente nada más, digamos que ya no era una persona que le gustaba salir mucho a la calle o que le gustaba hacer vivir las experiencias, no, digamos que su único sentido de vida era el ser productivo y trabajar. ¿Qué es lo que pasa con Luis Miguel? Empieza a tener mucho éxito en los bares, empieza a tener renombre a un nivel local y un estudio le dice, oye, Luis Miguel, vente, vamos a grabar para lanzar tu disco, tienes un talento, tienes un potencial brutal, vamos a hacerlo. Están en el estudio, saca la guitarra, empieza a tocar, empieza la canción y en eso, ¡pum!, toca mal un acorde. Ok, Luis Miguel, no pasa nada, no te preocupes, vamos a hacerlo otra vez. Está cantando en la mitad de la canción y ¡pum!, se le sale un gallo a Luis Miguel. Oye, Wow. Luis Miguel, ya trata de hacerlo de la mejor manera porque pues, ya llevamos varios tiempo en el estudio. Sí, no, en esta queda. Sigue tocando la guitarra y se vuelve a equivocar de acorde y se le olvida la canción y le vuelve a salir un gallo. Y Luis Miguel es como de, ¿qué me está pasando, no? Y en eso se da cuenta Luis Miguel de lo siguiente, que él, de una u otra manera, estaba autosaboteando su éxito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que generalmente pasa cuando un artista pues rompe el estrellato y salta y se vuelve súper famoso y todo? Pues lo que comienza a generar es ingreso, ¿no? Empieza a generar dinero. Y Claro. esta labor, cuando tú tienes a un papá que te ha mantenido, que te ha cuidado mucho tiempo, pues lo que tú buscas hacer es pues devolverle el favor, ¿no? Así es como de, oye, pues ahora ya me toca a mí y ahora yo voy a meterle lana aquí a la casa. Algo muy interesante pasó con este caso, porque él desde un nivel subconsciente, él pensaba que en el momento en el que él se convirtiera exitoso y generara dinero, y que él proveyera la casa de sus papás y que ayudara a sus papás tal como ellos lo ayudaron, en ese momento iba a quitarle el sentido de vida a su papá.
Entonces, pues si le quitaba el sentido de vida a su papá, pues que podía pensar, pues que papá podía llegar incluso hasta fallecer. Entonces, en los sistemas de creencias y todo lo que hay en nuestra mente es algo brutal. Y si nosotros no nos atrevemos a cuestionarnos, a descubrirnos, va a ser muy difícil, valga la redundancia, que podamos descubrir sus talentos, y número dos, que podamos desarrollarlos. Yo creo que esto que tú estás diciendo es pues como la pieza central, porque muchas veces lo que hacemos no es tanto para sentirnos bien con nosotros mismos, sino entendemos a una edad temprana que tenemos que quedar bien con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros hermanos, y que no podemos salirnos de justamente esta, esta creencia de que si yo hago algo diferente, pues a lo mejor mi papá se va a enfermar, mi mamá se va a angustiar, les estoy trayendo un problema a casa, me estoy sintiendo mal, estoy incómodo, incómoda, estoy incomodando a los demás y no veo por mí, veo porque el otro en ese momento está como en una situación de incomodidad o de angustia o de estrés, ¿no? Entonces, creo que para que todo esto funcione de una manera distinta, aquí lo que se tiene que hacer es que pues la persona primero que nada sea súper madura y en esa madurez que tiene pueda lograr conectar emocionalmente con todas y cada una de esas cuestiones de tipo personal, donde pues amo a mi papá, amo a mi mamá, los adoro, pero si yo no hago lo que tengo que hacer o descubro si verdaderamente soy bueno para el baile o soy bueno para el ajedrez, ¿no? Si no me permiten desarrollarlo y hacerlo, pues nunca voy a saberlo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y algo que tienen que saber todas las personas que nos están escuchando, sobre todo el público al que me dedico en este tema de descubrir talentos, pues generalmente son jóvenes, ¿no? Y es una Claro, verdad muy cruda, es una verdad muy cruda, pero se tiene que decir, o sea, al final del día los papás se van a morir, al final del día la persona que es más probable que se quede aquí eres tú. Entonces, ¿qué vida vas a querer vivir? ¿La vida de los papás o tu propia vida? Porque al final del día es muy triste ver, he tenido la oportunidad de dar, yo creo que ya más de 200 conferencias en universidades y en auditorios grandes, y siempre hago esta pregunta, ¿no? O sea, ¿quién siente que sus papás están influyendo en su plan vocacional, en su carrera? La mayoría, la mayoría del auditorio siempre alza la mano. Y es muy triste ver cómo hay muchos chavos, muchas personas que están estudiando algo que realmente no les apasiona, que es yo le llamo la carrera de los miedos, ¿no? La carrera de los miedos de que de sus papás, porque siempre está ese de, si estudias eso te vas a morir de hambre también, eso es otra cosa que busco que le digan a sus papás. Pregúntale, mencionan una sola profesión en el mundo, una sola profesión que no genere dinero. O sea, al final del día, el generar ingresos, el morirte de hambre no depende de la profesión que tú estés ejerciendo. El morirte de hambre o volverte rico depende al 100% de ti. En todas las claro. profesiones se puede generar ingresos, en todas. Entonces hay que empezar a cambiarnos ese chip y pues sí, empezar a soltar esa parte de mamá y de papá que si es muy pesado, la verdad es nuestra vida y de nosotros depende ser felices, o sea, y plenos más que felices, ¿no? Y sobre todo que a veces lo que haces, pues literal, es como para llenar las expectativas de otra persona, Sí. es para estar como en santa paz con tu familia o con amigos. Entonces, yo creo que es una de las cosas que muchas personas hacen. Tienen el miedo de dejar de ser amados, dejar de ser queridos, dejar de ser tomados en cuenta si ellos desarrollan su máximo potencial y si no le dan gusto a alguien de la familia, incluso, o sea, escuchaba un caso, fíjate, donde me decía una persona, es que mi hijo tiene muchísimas ganas de irse a estudiar fuera, pero está, o sea, en la prepa, ¿no? Conoció a la novia
y Sí. ella le dijo pues que va a terminar con él si no sigue con ella, ¿no? Entonces él se tendría que ir casi 3 o 4 años, entonces el chico estaba como en una disyuntiva, ¿no? Me va a dejar de querer si yo me voy y ya no la veo, que son cosas que a lo mejor no son tan importantes. ¿En qué sentido? En que pues eres tan joven que puedes darte cuenta que la vida no se termina ahí, pero a lo mejor en ese momento sí es bastante importante la relación para la persona que está viviendo eso, y cree que si no tiene esa relación, pues no va a poder llegar a desarrollarse de manera profesional, pero pasa en muchos aspectos, ¿no? O sea, pasa cuando consideras o sientes o crees que no vas a poder ser capaz de vivir en paz, de estar tranquilo, de lograr tus metas cuando tu familia o tus amigos se van a enojar contigo porque estás haciendo algo diferente a lo que ellos, según tenían pensado para ti o creían que era lo mejor para ti, ¿no? Sí, 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 y sobre todo también sabes que algo que veo muy común hoy en día en el mundo de los jóvenes, de los chavos, el tema de la culpa, ¿sabes? El Claro, hacer algo contrario a lo que dicen tus papás, a veces te da culpa, y aquí es donde les digo algo que también todos tenemos que darnos cuenta, y es algo muy, muy, muy real. O sea, tú no le debes absolutamente nada a tus papás. O sea, tú no le debes nada a tus papás. Se les agradece todo, pero no les debes nada. Al final del día, el verdadero amor trata de eso, de dar todo de manera incondicional y de recibir todo de manera incondicional. Ese es los sentidos. Porque en parte de los chavos que tienen la oportunidad de ver es eso, que dicen, ¿sabes qué? Pues que yo hago esto pues porque mi papá es quien me mantiene, mi papá es quien me ha ayudado en esto, mi mamá es quien me ha ayudado en lo otro. O sea, al final del día es como de, "No, tú no les dices nada, al contrario, ellos están cumpliendo con lo que les toca. A ti lo que te toca es desarrollarte y convertirte en tu mejor versión. Y justamente eso es lo que realmente trata la educación, porque mira, te comentaba, si no te digo desde una postura como de víctima o así, pero peor enemigo, desafortunadamente, de los talentos y de las inteligencias es el sistema educativo, es la escuela. Se supone, bueno, no supone, es lo real. Educación viene del término educere, que significa extraer o que significa sacar. Y también viene de educare, que significa crear y que significa guiar. ¿Y qué es lo que pasa tanto en las escuelas como en las familias, pero más en las escuelas? En lugar de sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿qué hace el sistema educativo? Ni siquiera te pregunta, ¿te gusta? Ni siquiera te perfila, va con tus talentos, va con tus habilidades, no para nada. Simplemente, ¡pum! En lugar de sacar lo mejor de ti, te empiezan a meter información, te empiezan a dar más y más información. Esto hace el plan educativo y así está todo, ¿no? Y aquí aplica algo como lo que se supone que dijo Albert Einstein, que todos somos genios, pero si tú juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, vivirá todavía creyendo que es un estúpido. Entonces, desafortunadamente, el sistema educativo hoy en día está haciendo todo menos educar. Desafortunadamente, los papás que bloquean el talento de sus hijos están haciendo todo menos educar. Tenemos que recuperar el verdadero sentido de la educación, porque también aquí nosotros somos muy creyentes de una filosofía que es de genios despertar genios. O sea, al final del día, en el momento en el que tú comienzas a despertar tu genio, comienzas a descubrir quién eres, tus talentos, dones, emergencias, todo esto, empiezas a inocular a las personas, empiezas a impactar, a influir en cada una de ellas. Por ejemplo, Elvis Presley despertó los virus despertaron a Michael Jackson, y Michael Jackson despertó a Beyoncé, y Beyoncé a Justin Bieber, pues gracias, no sé, lo despertó, y al final del día, ¿qué es lo que pasa? Que esa es una cadenita, y aquí la pregunta es, ¿Elvis Presley tenía las mismas 24 horas que nosotros? Por supuesto. ¿Elvis Presley tenía algún tipo de inteligencia como todos que nos hace destacar? Por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿de qué se hubiera perdido la humanidad si Elvis Presley no hubiera confiado en sus talentos, no hubiera confiado en sus inteligencias y no hubiera tenido fe para salir adelante? Y la pregunta aquí también es, ¿de qué se pierde la humanidad si tú que tienes las mismas 24 horas que Elvis Presley, si tú que tienes la misma capacidad que Elvis Presley en algún área, en alguna inteligencia,
¿De qué se pierde la humanidad si tú no descubres tus talentos? Ese es el punto crucial para empezar a trabajar y empezar a autodescubrir. Oye, me decía justo un educador vocacional, si usted descubre que a su hijo le gusta el ajedrez cuando tiene 7 años, ya está del otro lado. Porque cualquier persona que descubre su vocación y descubre realmente cuál es su talento, no tiene que estar buscando más. Inmediatamente pones en acción esa capacidad, ese talento, lo haces que crezca, lo alimentas y entonces tienes personas completamente con un ego sano que están haciendo lo que necesitan desarrollar, están dando su máximo potencial, se están haciendo caso y están ayudando a que la sociedad realmente conecte en cierto sentido bajo circunstancias que van a permitir encontrar pues la tranquilidad y la paz en las familias, en ellos mismos y en partes importantes de la sociedad, ¿no? Que les van a dar como esta certeza y esta fuerza para seguir adelante, para avanzar y para crecer de una manera totalmente positiva y práctica que va a ayudar a tener libertad a nivel de pensamiento y eso pues hace que los hombres que logran esto sean felices. 100%, 100%. Y otra cosa que también tenemos que estar bien alertas es lo siguiente, mira, hace, hace ratito tú estabas hablando acerca del tema de noviazgo y amor, ¿no? Pregunta, Yuriel, ¿tú estás casada? ¿Eres soltera? Cuéntame. Pues bueno, estoy muy dedicada a trabajar. Ok. ¿Has estado casada? ¿Tienes ahorita Sí. alguna pareja? Ok, ya estuviste casada, perfecto, va. ¿Cuánto tiempo tardaste tú con esa persona para llegar a tomar la decisión de casarte con él? Bueno, te voy a decir algo que decía mi abuelita, ¿no? Al mes te digo si me quiero, no, al mes te digo si me quiere, a los 6 meses te digo si me caso, después ya no sé. Ok. Entonces, Ya cuando pasa, normalmente sabes, ¿no? O sea, lo que quieres dependiendo de la intención que tienes, ¿no? claro. Entonces, Ok. si tu intención es buena, si tu intención es genuina, pues no te lleva toda la vida a encontrarla. A lo mejor sí conocer a la persona, a lo mejor sí tener como cierto, ¿cómo te diré?, espacio para la convivencia y ver si de alguna manera tus ideas y sus ideas fluyen. Pero en sí, pues yo creo que cuando algo te llena a nivel del corazón, a nivel interno, pues lo sabes en poco tiempo, ¿no? Ya después, pues vienen otras cosas, ¿no? Otras experiencias, Entonces, pero en sí realmente, lo sabes, pues sabes dónde te sientes cómodo y dónde no. ok. Justo te hago la pregunta por esto. ¿Qué hubieras hecho si la persona con la que te casaste te la hubiera impuesto tu papá o tu mamá? No, pues imagínate de terror, ¿no? O sea, hubiera Es- sido la cosa más espeluznante que me hubiera podido pasar. Exactamente. Al final del día tenemos que saber algo. La persona con la que vamos a estar el resto de nuestras vidas somos nosotros mismos, no es alguien más, ¿no? ¿Y qué crees? Nosotros mismos venimos acompañados de una vocación, de un don, una inteligencia y un talento. Entonces, si nosotros dejamos que nuestros papás a los 18 años, que es la edad donde realmente no tenemos un criterio tan desarrollado para tomar una decisión como casarte, o sea, casarte no solamente con una persona, también te casas con una profesión. Si tú no estás lo suficientemente maduro a los 18 años para tomar una decisión tan grande como casarte, mucho menos vamos a estar maduros para tomar una decisión como cuál va a ser la vocación por el resto de nuestras vidas. Entonces, aquí también tenemos que asimilar nuestra carrera profesional con el matrimonio. Si yo no conozco a esa profesión, a esa carrera, a esa área, ¿cómo voy a esperar estar el resto de mi vida comprometido o comprometida con él? Jamás en la vida. Lo que tenemos que hacer es eso, empezar a explorar como cuando estás en la etapa de soltero soltera, ¿no? Con varias personas, ¿no? El novio, lo que sea, esto, me gusta esto, y vas haciendo tus estándares, vas haciendo qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no te gusta, en fin. Lo mismo pasa con la vocación. Y a veces, uno de los grandes errores que cometen los padres de familia es esta presión de, no, ya tienes 18, ya tienes que meterte, ya me vale madre lo que sea, pero estudia, ¿no? Y al final ya, ¿cuál es la prisa?
¿por qué presionar para tomar una mala decisión? ¿Por qué no mejor darle tiempo al tiempo, explorar y conocer para tomar una mejor decisión? Entonces, en pocas palabras, también hay que considerar esto de que el matrimonio y la carrera profesional es algo que se debe tomar en serio y que se tiene que tomar un tiempo para poder conocerlo. Fíjate que esto justo que dices, no tanto en el trabajo como en el matrimonio o cualquier decisión así, ¿no te ha pasado o has escuchado amigos, amigas que dicen, es que es el último tren, es el último tren y se me va, ¿no? Y si se me va, ¿qué va a pasar después? Entonces, hay personas que creen que es la última persona que se les va a acercar o la primera, ¿sí? Que es el último trabajo que pueden realmente conectar, aunque no con todas las circunstancias a su favor para poder empezar a laborar ahí. Entonces hacemos muchas cosas por default. Pues es que mi papá me dijo, si ya no empiezas este semestre, ya no te pago la carrera. Entonces alguien termina estudiando psicología o estudiando este, o lo que tú quieras, ¿no? Y a lo mejor su verdadera vocación era en realidad, pues, no sé, ser futbolista, estudiar alta cocina, poner o tener una, ¿cómo se llama? Tener una fundación, ¿no? Y ayudar, etcétera, a lo que tú quieras que esta fundación pudiera dedicarse. Pero la verdad es que sí, nos da mucho miedo como salirnos de los parámetros que nos han dictado y que si yo decido que a lo mejor quiero dedicarme a leer los pies o quiero dedicarme a ver el aura, bueno, a ver el aura y a manifestar esa capacidad de verla y ayudar a otras personas o conectar con temas holísticos, mis papás se van a enojar o me van a decir algo y no, entonces pensamos siempre en los otros antes que en la propia necesidad que dentro de nuestro ser nos habita, ¿no? Entonces creo que pues es algo que se va extendiendo a todas las formas, tanto a lo emocional como a lo físico, como a lo espiritual, ¿no? Incluso cuando alguien dice, pues no, yo ya me voy a ir con los budistas, ¿no? Y si la familia predica otra religión, bueno, hay un drama familiar espeluznante y es eso, ¿no? Que cuando tú decides que vas a hacer algo diferente a lo que los demás están haciendo, pues te sales completamente de las expectativas que tienen ellos de ti, de tus amistades, familia y cercanos, y se vuelve todo un tema, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos aconsejarías para los chicos que están en casa, para todavía esas personas adultas que no saben cuál es su talento? ¿Qué podrían hacer? Pues mira, yo primero a los que vayan a terapia, suena medio loco, pero justamente el principal bloqueador del talento es nuestra mente y es todas las conversaciones, todo lo que nosotros hemos ido arrastrando de años, ¿no? Entonces, técnicamente eso sería lo primero. Lo segundo, explorar varias áreas. O sea, meterte a trabajar, darte un tiempo para, o sea, insisto, dejar un poquito al lado la prisa de querer estudiar una carrera de ya y empezar a explorar. Me llamaba mucho la atención esto, me llamaba la atención aquello, porque luego a veces tal vez tú tienes una idea de que esa es la mejor carrera del mundo o es la mejor profesión del mundo, pero ya cuando estás adentro dices, mamá, no era lo que yo esperaba, o no es como a mí me gustaba. Entonces, al final del día es después empezar a explorar que se den ese año, un año, 2 años, lo que sea necesario, para que vean qué es lo que les está gustando y a lo largo del camino empezar a encontrarlo. Y tercero, creo que este es el más importante, Steve Jobs dio una vez un discurso en Stanford que es increíble y Steve Jobs dice que no puedes conectar los puntos de tu vida mirando hacia adelante, o sea, hablando de orientación profesional, de qué es lo que quieres hacer con tu vida, tú no puedes conectar adelante, tienes que conectar los puntos mirando atrás. ¿Y qué es lo que pasa? Para descubrir tus talentos y tus inteligencias hay cuatro puntos o cuatro momentos así esenciales donde brota tu inteligencia, tu personalidad, tu talento, tus destrezas, todo. ¿Cuáles son estos momentos? Uno, momentos de logros. Que te eches un clavado a tu pasado y que veas toda la película de tu vida y que veas todo lo que has logrado y sobre todo cómo lo has logrado.
¿Qué tipo de problema resolviste? ¿Qué materias estuvieron involucradas o qué carreras o qué profesiones estuvieron involucradas en ese conflicto, ¿no? O en ese logro. Claro. Siguiente, situaciones extraordinarias. Mira, para que te des una idea de situaciones extraordinarias, cuando yo empecé a dar conferencias, o sea, pues empecé en un grupo como de 150 personas y todo súper padre, ¿no? Y luego, en una plática familiar, mi hermana me dice, pues es que como tú no te vas a dedicar a dar conferencias, si tú desde chiquito dabas conferencias, y yo, ¿qué? Desde chiquito yo daba conferencias, ¿cómo? Mi hermana me dice, pues mira, te voy a ser honesta, hubo una temporada donde mis papás por trabajo me dejaban encargado conmigo. Entonces, yo con tal, mi hermana me lleva 3 años de diferencia. Entonces, yo con tal de irme con mis amigos, yo te inscribí a un taller de oratoria cuando tú tenías 7 años. Y allí, desde los 7 años, tú ya empezabas a dar conferencias a personas, ante 150 personas y así. Entonces, es una situación extraordinaria. ¿Por qué? Porque es algo que me gustaba y es algo que no le pasa a la mayoría de las personas. Es algo que te hace distinto. Entonces, tienes que ponerte a pensar qué cosas o qué situaciones han pasado en tu vida que tal vez tú pienses que son normales, pero realmente a muy pocas personas les pasa en tu vida. Y allí, créeme lo que hay propósito, hay talento, hay pasión, hay muchas cosas. Después, el tercer momento son los momentos de crisis, que al final del día crisis es resolver un problema, y para resolver un problema se necesita inteligencia, se necesita talento, valor, responsabilidad, todo. Y por último, crisis sin resolver. ¿Qué cosas, con qué cositas te quedaste las ganas de poder resolver? Por ejemplo, tengo un cuate que es doctor y este brother hasta me caía gordo, ¿sabes? Porque hace cuenta que íbamos a comer y el güey llevaba así un librote, una biblia de medicina. Y pues, ¿qué es lo cuando te reúnes con una persona que tiene rato que no ves? Pues buscas criticar, ¿no? Entonces, él en lugar de estar embobado con el celular, estaba lee, y lee, y lee, y lee, y lee, y así como, güey, mira, ¿qué piensas? O sea, ¿por qué estás tan clavado con tu carrera, no? O sea, ¿qué show? Y me dice, mira, Alexis, yo estoy estudiando medicina porque cuando yo tenía 7 años, mi mamá fue diagnosticada con cáncer. Y como mi mamá fue diagnosticada con cáncer, pues yo tenía que cuidarla, tenía que cambiar el oxígeno, tenía que cuidarla, incluso la temperatura, tuve que llegar a bañar. Así estuve como por un año, 2 años. Y desafortunadamente mi mamá murió cuando yo tenía 9. Y cuando mi mamá murió, yo me hice la promesa de ser un doctor que pueda combatir esta terrible enfermedad para que menos niños se queden huérfanos como yo y para que menos mamás tan bonitas y tan lindas como la mía sufran una enfermedad tan terrible como lo que es el cáncer. Ay, qué hermoso niño. Sí, Sí. claro. Cuando yo era niño, por más que quería, no pude ayudar a mi mamá. Fue una crisis que no pude resolver. Entonces también hay que enfocarnos y hay que ver la película de nuestra vida desde estos 4 puntos. E ir rescatando pasiones, problemas que resolvimos, qué inteligencias, qué talentos, todo esto. Hay que ver con objetividad y ya una vez que tengas la vista del pasado, ahora sí empezar a plantear algo hacia el futuro. Oye, pues la verdad es que así como tú lo estás exponiendo, se oye súper fácil, porque puede ser algo que a una persona de la edad que tú quieras le afecte en cantidad el verdaderamente llevar a cabo sus sueños, sus anhelos. A veces no se sienten empujados, ¿no? Por algo en particular, por ejemplo, esto que tú me dices, un niño que sufre la pérdida de su madre por cáncer, pues la lección que ella le da es que se vuelva un sanador, un médico para poder ayudar a otros. Perdón. No te preocupes. Ay, perdón, poder ayudar a otros. Entonces, yo creo que también tiene que ver mucho con motivarnos, generar dentro de nosotros mismos esa capacidad que nos haga sentir que somos útiles, que no es solamente el querer hacer algo porque me lo impusieron, sino el querer hacer algo porque hay una intención y un sentido más allá de lo que nosotros podemos ver y que eso es más grande que cualquier cosa. Así que Claro.
Pues la verdad, yo creo que esto nos lleva a entender que si con todas las herramientas que tú en este momento nos has compartido no podemos ver más allá, es porque verdaderamente no queremos, ¿no? Sí, y volvemos a lo mismo, todo está aquí. Y también otra cosa, es la paciencia, o sea, al final del día, el descubrir a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida no es como que, como se llama, no es un proceso fácil, rápido, sencillo, ¿no? De hecho, podría decir que es hasta también a veces subjetivo. Tanto hay personas como dices, niños de 7 años que descubren que el ajedrez es lo suyo, y tanto hay personas que a los 63 años, como el Colonel Sanders, descubre que lo mejor era hacer recetas de pollo. Entonces, al final del día es paciencia, paciencia, paciencia y tener ese tipo de vistas. Ahora, otro punto que todos tienen que tener mucho cuidado, yo le llamo es el mal de la sirena, ¿no? Cuando nosotros vivimos en una ciudad, bueno, hace tiempo en Ciudad de México, pues sabes, a cada rato en Ciudad de México que pasa sirenas, ambulancias, un bueno, suena, ¿no? ¿Y qué pasa cuando pasa? ¿Vives en Ciudad de México donde vives ahorita? Sí, a la ciudad. Cuando escuchas tú una ambulancia, escuchas una patrulla, pues pero es como ya, normal, ¿no? No es como que digas, ah, está pasando o algo así. Pero si tú vas a un pueblito mágico y en eso empiezas a escuchar que pasa un buen de patrullas y un buen de sirenas, ¡pum! Llama tu atención y dices que algo está pasando aquí, ¿no? En la ciudad, nosotros nos acostumbramos tanto a las sirenas de las patrullas y de las ambulancias y ya ni siquiera llaman nuestra atención. ¿Qué crees? En nuestra mente, en nuestro interior, a veces nos acostumbramos tanto a nuestros talentos, a nuestras inteligencias, y ya ni siquiera nos llaman la atención. Entonces, muchas Exacto. veces los tenemos aquí, están enfrente. Es algo que hemos estado haciendo, que hemos estado desarrollando durante toda nuestra vida. Pero como estamos tan acostumbrados a ellos, no los vemos. Entonces, ¿qué es lo que también podemos hacer? ¿Qué les recomiendo? Hacer entrevistas con las personas. Oye, ¿para qué crees que soy bueno? O escuchar a las personas. Cuando te digan, oye, ¿cómo lo hiciste? Lo hiciste increíble. Cuando te digan, lo hiciste súper rápido, neta, ¿qué onda? Nos ganaste a todos. O cuando te digan, oye, te ves súper conectado con lo tuyo, súper conectada con lo tuyo. Entonces, al final del día, también tengan mucho cuidado con el mal de la salud. Tienes toda la razón y la verdad es que me quedo con eso. Es algo que ya no nos damos cuenta porque justamente estamos tan acostumbrados y a la misma vez tan saturados que no tenemos tiempo de voltear hacia atrás y ver que a veces son cosas excepcionales. Así que yo creo que tenemos que revisar un poco, tenemos que ver nuestra ficha técnica y volvernos a conocer, estar más con nosotros mismos, tener más en cuenta qué hacemos, a dónde vamos, qué comemos, quiénes somos, quiénes son nuestras amistades, cuáles son las cosas que me facilitan y cuáles no, para poder encontrar realmente ese match perfecto que nos va a ayudar a hacer que todas las cosas sean mucho más fáciles y nos permitan encontrar nuestro talento. La verdad es que estoy súper contenta de que hayas estado en altas vibraciones y pues bueno, me encantaría que estuvieras en otra ocasión. Por favor, dinos tus redes y cuál sería tu consejo para todos los chavos que no saben qué hacer. Ok, no, al contrario, es un placer estar aquí contigo, Julieta, que la verdad la pasé también súper padre. A pesar de que fue una entrevista así súper, casi de un día para otro, por algo pasan las cosas y qué gusto que haya sucedido así. Y sí, pues mira, mis redes me encuentran en todos lados como Alexis Y Genios, Alexis y Genios, así me encuentran en cualquier plataforma. Y pues miren, yo el mensaje que les podría dejar y que me gustaría que incluso este esté en mis lápidas, cualquiera que sea el problema, educación es la solución, cualquiera. Hoy en día estamos a un solo clic de distancia de aprender lo que necesitamos aprender para desarrollarnos como personas, como profesionistas. Entonces, hoy no hay pretextos. Hoy creo que quien no se desarrolla es porque no quiere, puesto que estamos a un solo clic de distancia de la educación. Entonces, en pocas palabras, eso yo les diría y sobre todo que recuerden que genios despiertan genios. Oye, pues muchísimas gracias por estar en altas vibraciones. Un fuerte abrazo, que sigas pasándotela súper bien en este puente. Y pues a todos los que nos ven y escuchan,
Que tengan una excelente semana, muy bendecida, totalmente acompañados de la buena fortuna de saber a dónde van y qué van a hacer. Que tengan un día maravilloso. Altas vibraciones donde quiera que se encuentren.